Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Bienvenidos Venezolanos TV en el programa Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar con un especialista en este asunto que nos tiene agobiado a todos, que es el de la pandemia. Se trata del doctor José Esparza. Bienvenido, José. Buenas tardes, Alexis. Un placer estar contigo. Igual te digo, hermano querido. Ahora, fíjate tú, hace un rato estaba hablando con mi hija, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y hasta cuándo va a durar esta pandemia? Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Precisamente yo voy a entrevistar dentro de un rato al doctor José Esparza y que él nos responda esa pregunta. ¿Hasta cuándo, carrizo, va a durar esta pandemia? Bueno, va a durar dependiendo de lo que haga el virus, pero también dependiendo de lo que hagamos nosotros para controlar el virus. De manera que no es un destino inexorable. Nosotros podemos definir cuándo va a acabar la pandemia. Y la forma como podemos intervenir en esto es vacunando, que es la mejor forma de controlar el virus, y es también utilizando otros mecanismos para interrumpir la cadena de transmisión del virus. Máscara, distanciamiento social, etc. De manera que no es inexorable. Nosotros le podemos poner fin a la pandemia. Ahora, para responderte más directamente cuándo va a durar, uno puede irse al pasado, aprender de las epidemias del pasado. Las epidemias de influenza, las pandemias de influenza en el pasado han durado entre 2 y 3 años. Y ya vamos en ese término de años. Lo que es muy probable que suceda con la pandemia del COVID-19 es que se comience a eliminar en diferentes partes del mundo, pero vamos a mantener bolsos de infección en diferentes países o en diferentes grupos de la sociedad, incluso en los Estados Unidos. ¿Cómo será la situación en Estados Unidos? Porque hay quien dice que, caramba, de alguna manera el esfuerzo del gobierno para vacunar a la gente está siendo saboteado. Bueno, ese es el problema. En Estados Unidos hay cerca del 50% de las personas han recibido las 2 dosis de la vacuna y ya estamos hablando de la posible necesidad de una tercera dosis. Y eso en vista de que la cepa Delta, que es la más abundante en los Estados Unidos, tiene una transmisibilidad del doble de la cepa original y también hasta cierto punto escapa un poco a la protección con las vacunas actuales. Pero, Alexis, lo que es muy interesante tener en cuenta es que probablemente hemos visto varios picos de la epidemia. Y no son picos muy bien definidos porque si sumamos los picos en diferentes partes del mundo, tenemos una sumatoria de epidemias asincrónicas que pasan en todo el mundo. Pero en los Estados Unidos se ven picos. Y probablemente vamos a ver algunos picos por 1 año, 2 años más, que van a ir cayendo. Y el virus probablemente, y esa es mi predicción, y la de muchos de mis colegas, se va a convertir en un virus endémico, que se va a mantener en la sociedad como el sarampión, y vamos a tener que vacunar contra el SARS-CoV-2 con mejores vacunas a los niños, sobre todo en el futuro. Ahora, tu recomendación es que la gente se vacune, José. No hay ninguna duda. Hay 2 razones por las cuales la vacunación es absolutamente indispensable. No solamente es algo que favorece a uno, porque ya hemos visto aquí que los casos graves de COVID que requieren hospitalización y que llevan a la muerte están ocurriendo entre los no vacunados. O sea que desde el punto de vista individual, vacunarse es una buena estrategia. Desde el punto de vista colectivo, vacunarse es la mejor forma de, como digo, de interrumpir la cadena de transmisión y llevar esta epidemia ponerla bajo control. También, si se vacunan, hay menos replicación del virus y menos posibilidad de que emerjan variantes como la Delta que nos ponen en apuros, porque son variantes que tienen mayor capacidad de transmisión o mayor patogenicidad o que se escapan a la protección producida por las vacunas actuales. De manera que la vacunación, y gracias a Dios que en menos de 1 año se desarrollaron las vacunas, se produjeron y se pusieron al acceso de todos los americanos. De manera que no hay razón para la cual en el 50% de los americanos no han recibido las vacunas. Las razones no pueden ser científicas. No pueden ser. Se dice, José, que
un problema de salud, un problema científico, ha sido convertido en un problema político con este asunto de la vacuna. Yo creo que es una tragedia de los Estados Unidos, cuando personas que tienen una cierta tendencia política tienen un conjunto de creencias, no creen en las vacunas, creen en drogas que no tienen ningún efecto como la ivermectina o la hidroxicloroquina, no creen en máscaras. Y es muy interesante que las personas que tienen ese conjunto de creencias anticientíficas son todas de una parcialidad política. Entonces eso es absurdo. Yo nunca había visto eso en la historia de la medicina, que la respuesta a una epidemia fuera asignada por la creencia y la ideología política de la persona. Las preferencias, sí, las preferencias electorales, es algo real. Correcto. Es increíble. Ahora, tú en otro programa, en otra conversación que tuvimos contigo aquí en Bienvenidos Venezolanos TV, nos hablabas de cómo el virus es mutante, es persistente, hay la variante Delta, hay otras variantes. ¿Cómo se controla eso? Bueno, debemos decirte que para nosotros los virólogos fue una sorpresa la altísima capacidad de mutación de este virus. Pero quizás se explica por lo siguiente, los virus mutan. La mutación es como cuando tú escribes un texto, una página en una máquina de escribir, se te van algunos errorcitos. Eso es algo al azar que sucede. Eso pasa con los virus. Entonces, si tú tienes que escribir 100 páginas a máquina, son más los errores que se acumulan. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Es un virus que se está replicando con una alta intensidad y hay muchos errores. La mayoría de esos errores no tiene ninguna significación, o el virus se muere en una mutación letal, pero hay algunos errores, algunos pocos errores que llamamos mutaciones, que pueden tener una significación, ya sea porque le confiere al virus una mayor capacidad de transmisión, o una mayor capacidad de producir enfermedad, o una mayor capacidad de evadir la respuesta inmune. Entonces, la forma de evitar eso es disminuir la replicación del virus en la comunidad con vacunas. Ahora, fíjate tú, José, hay gente, entre ellos mi esposa Teresa y yo, que nos preguntamos, ¿vale la pena ponerse la tercera dosis? Nosotros tenemos las 2 dosis, ¿vale la pena ponerse la tercera dosis de la vacuna? Bueno, eso se ha discutido. Hay razones de tipo médicas. Por ejemplo, las personas que tienen deficiencias inmunológicas o incluso las personas que tenemos una edad en que nos hace más vulnerables a la enfermedad grave, es posible que una tercera dosis pueda ser útil. Digo es posible porque no tenemos la absoluta certeza de que ya las vacunas que nos pusimos hace 6 o 7 o 8 meses, no tenemos la certeza que están perdiendo eficacia. Lo que sí tenemos certeza es que el nivel de anticuerpos inducidos por esa vacuna hace 6 o 7 meses está cayendo poco a poco. Entonces, las personas como yo, que piensan que una tercera dosis es útil, nos queremos anteponer, queremos tomar esta decisión de revacunar antes de que pierda las vacunas la capacidad de protección. Otras personas piensan que la prioridad en los Estados Unidos no es darnos a ti y a mí una tercera dosis. La prioridad en los Estados Unidos es dar una primera y segunda dosis a ese 50% que no ha recibido ninguna. Entonces, ese es el dilema que se discute a nivel de salud pública en los Estados Unidos. Y en este momento, entonces, no se están suministrando las terceras dosis. Solamente el FDA, solamente la autorizó para personas que tienen básicamente problemas de inmunosupresión. Se ha dicho que a partir de octubre, del mes que viene, a finales de octubre, se va a comenzar la aplicación de la tercera dosis, pero eso depende de una aprobación de la FDA y del CDC que no ha ocurrido todavía. Perfecto. Ahora vamos a dedicar estos minutos que nos quedan, mi querido José Esparza, gran virólogo venezolano, maracucho, venezolano norteamericano, porque él ha trabajado mucho aquí en Estados Unidos, en la Organización Mundial de la Salud, en la fundación de Bill Gates, en la Universidad de Maryland, sobre todo. Vamos a hablar de Venezuela, chicos. ¿Cómo está la cosa ya en nuestro país? Bueno, honestamente, yo no sigo con tanta credibilidad los números que se dan en Venezuela, porque esos números son evidentemente son engañosos y ese engañoso no te permite hacer una discusión correcta. Por ejemplo, se reportan tan solo 4.000 muertes desde el comienzo de la epidemia.
cuando nosotros sabemos, aunque yo no trabajo en Venezuela, mis colegas, muchos de ellos están en Venezuela, que los hospitales están copados, que las personas están muriendo, no solamente las personas con COVID que no encuentran camas en cuidados intensivos, las personas con cualquier otra patología, porque las camas de cuidados intensivos están ocupadas por personas con COVID y se han reportado 100 y tantos mil casos. Si nosotros multiplicamos ese número de casos por 10, probablemente estemos llegando a un nivel cierto de la epidemia. Entonces, esta epidemia nos ha encontrado en Venezuela, aparte de la severidad de la epidemia, nos ha encontrado una Venezuela en el medio de una crisis humanitaria compleja. Los hospitales no tienen agua, los hospitales no tienen medicinas, los médicos no están protegidos y por eso es que la mortalidad de médicos en Venezuela y el personal médico en general es muy alta. Y enfermeras, ¿no? Y enfermeras, sí, el personal de salud en general, camilleros, etcétera, es sumamente alta. Hoy leía un colega venezolano que decía que de cada 4 personas que habían muerto en Venezuela, 1 era colega de él, por la cantidad de muertos que hay. Pero como te decía, Alexis, el no saber los números no te permite reaccionar de una manera lógica y racional a lo que está pasando en Venezuela. Por ejemplo, vacunación. Afortunadamente, y eso es una cosa buena, pero es que el número de dosis de vacunas que han entrado en Venezuela en las últimas semanas ha aumentado significativamente. Y eso ha pasado no porque el gobierno de pronto decidió que eso era bueno para el país, es porque la sociedad civil exigió la vacunación. La exigió de manera contundente, fuerte. Y entonces hoy en día, según los cálculos de personas conocedoras del asunto, cerca del 12% de la población venezolana ya se ha vacunado. El gobierno dice que es más cercano al 20% y el gol es vacunar al 70% lo más rápido posible. Probablemente no va a ser posible en octubre. Nos encontramos ahorita con un problema en Venezuela muy similar al que ocurre en Estados Unidos, que a partir del 1 de octubre comienzan las clases en Venezuela. Y hay un debate muy grande, porque al comenzar las clases uno puede predecir un pico muy grande en el número de infecciones nuevas. Entonces, ¿tú crees qué se debe hacer? Así, ¿cuál es tu recomendación como experto para enfrentar ese terrible problema de salud de la pandemia en Venezuela? ¿Cuál sería tu recomendación? Yo creo que lo primero es transparencia. Yo creo que lo primero es saber cuál es la situación real. Yo pienso que el gobierno oculta los números, no solamente por incompetencia, sino porque es una táctica de mantener desinformado a la población. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es proteger a los que nos protegen, a los médicos. Y las enfermeras. Y, bueno, sí, perdón, yo hablo como médico, porque cuando yo digo médico me refiero al personal sanitario. Sí. Y no solamente enfermeras, como digo, el camillero, claro, que empuja las camillas, que están muy expuestos. Todo el personal hospitalario y en clínicas debe ser protegido. Tercero, hay que, hay que hacer un esfuerzo gigantesco por vacunar. Con respecto a la reapertura de las clases en Venezuela, estamos trabajando con 2 academias, la de medicina y la de ciencias, sobre recomendaciones para lo que llamamos disminuir el riesgo, porque los niños van a ir a la escuela, pero cuáles son las condiciones que se deben cumplir, no para eliminar el riesgo de infección, porque eso va a ser muy difícil, pero para disminuir el riesgo de infección. Y la otra cosa muy importante que estamos discutiendo, y quizás es algo que no debería hablar en este momento, pero ¿por qué no?, es que volvamos a la escuela, pero tengamos muy claro el criterio por el cual podemos decir es mejor no seguir con la escuela presencial, porque lo que estamos viendo es una catástrofe. De manera que la recomendación es proceder basado en la ciencia, no basado en los intereses políticos que en Venezuela en este momento tienen una sola función, es las elecciones en noviembre en Venezuela. Todo se hace en función de las elecciones, no en función de la salud pública. Sí, señor. Unas elecciones chimbas e inconducentes, por cierto. Bueno, muchísimas gracias a José Esparza, nuestro experto virólogo, por estas orientaciones que siempre nos da. Podemos un placer. Contar, gracias a Dios. Un placer, Alex. Gracias a Dios, a la Virgen del Valle y a la Virgen de la Chinita, porque... Y la Chinita. Ellas son primas.
Afortunadamente podemos contar siempre con las opiniones de José Esparza para mantenernos orientados sobre este asunto que tanto angustia a la población mundial y desde luego a la venezolana. Gracias, José Esparza. O sea, siempre a tu orden. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escuchar.